Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas, yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de enero y febrero. 8 son las lecturas que he llevado a cabo durante estos 2 meses y una de ellas digamos que está por encima de las demás. No ha habido ninguna decepción, 8 muy buenas lecturas, he empezado muy bien el año, así que os hablo de todas ellas tras la intro. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Comenzamos este resumen de lecturas y lo hacemos con Una vida de Guy de Maupassant, novela de 1883. Es la tercera obra que leo del autor y nada tiene que ver con todo lo que he leído anteriormente. Es muy distinta especialmente a su gran obra Bel Ami. Cuando leí, empecé a leer la novela, ya la primera página dije, oh, esto no me lo esperaba yo. Está escrita de manera muy pensada. Cada frase está pensada, es como yo siempre suelo decir este tipo de novelas, de obras, que es arquitectura literaria. Es maravilloso como está escrito, está muy bien escrito, mejor escrito que Bel Ami. Eso sí, considero que Bel Ami es superior a esta novela. En esta obra, digamos que lo que trata de comunicarnos el autor es hacernos llegar una crítica a la educación de las mujeres. ¿Por qué? Porque nuestra protagonista, Jenny, va a estar muy enclaustrada hasta cierta edad, apenas va a conocer el mundo y es en ese momento en el que ya tiene una determinada edad, tiene que salir de ese, podemos decir como un tipo de colegio religioso donde ha estado internada y bueno, pues digamos que ya tiene que ofrecerse a la vida adulta, tiene que ejercer como una mujer adulta. Ella sale y, bueno, está más que feliz por ese contacto que mantiene con la naturaleza. Va a ser fundamental esos primeros capítulos, cómo ella se siente de libre, cómo para ella la naturaleza es sinónimo de libertad, de belleza, y eso se plasma muy bien en la reacción de esta protagonista. Como digo, está ya en edad de casarse, ella es una chica de la clase alta, y bueno, pues rondará por allí un apuesto caballero que obviamente tiene todas las papeletas para ser la futura pareja de Jenny. Así va a ser y a partir de ese momento veremos cómo su vida pues da un giro de 180 grados porque no se esperaba que la vida fuera así. Se va a llevar decepción tras decepción y no solamente de su marido, sino también de gran parte de los personajes que la rodean. Es una novela que habla mucho de la decepción y de la búsqueda de la felicidad. Ella incansablemente va a estar buscando la felicidad por un camino, por otro. Eh, Veremos a ver si lo logra, no lo logra. También el autor hace una gran comparación entre dos tipos de mujeres, la mujer educada, como es ella de clase alta, y una mujer de clase baja, como esa mujer es astuta, cómo sabe llevar a cabo los infortunios que le pueden provocar a una persona en la vida, cómo sabe atajarlos o cómo sabe llevarlos a cabo para que de alguna manera u otra pues el dolor sea menor. Esa gran diferencia entre estas dos mujeres va a ser notable y va a llevar durante determinado punto de la trama, pues digamos, pues en sí toda la trama hasta el final. Es, como digo, la historia de una vida, de la vida de una mujer con unas ilusiones, con un
parecer, con un sentir que tiene de lo que es la vida. Y como digo, es esa crítica que hace el autor a ese tipo de educación que las hacía pensar de esa manera cuando la realidad era otra. Y como otras mujeres que no han tenido el acceso a la educación, pues digamos que se manejan mucho mejor ante los verdaderos problemas de la vida. Como digo, es una novela que está súper bien escrita. Tardó el autor 6 años en escribirla, eso sí, tranquilamente. Y Tolstoy dijo de esta novela que era la segunda mejor novela francesa por detrás de Los Miserables. Yo no voy a discutir la opinión de Tolstoy ni de la de nadie lo que le pueda parecer esta novela. Creo que lo dijo porque Tolstoy ya estaba en esa última etapa donde escribía novelas más cortas y donde buscaba y escribía sobre la vulnerabilidad del ser humano, y yo creo que pueden ir por ahí los tiros del por qué a Tolstoy le gustó y tiene esa opinión de esta novela. Bajo mi punto de vista, Bellamy es superior, aunque esta novela la recomiendo infinito. Y llega el momento de hablaros de esa novela que, como os dije al principio, está por encima de las demás. Se trata de El Cordero Carnívoro, de Agustín Gómez Arcos, novela de 1974. Una novela de un escritor español, andaluz, pero que la escribió en Francia y en francés. Por lo tanto, es una obra que está traducida del francés. Esto es complicado. Yo lo pensaba, digo, es complicado explicar esta novela por la temática, porque puede herir la sensibilidad de ciertas personas, pero yo creo que para que se pueda entender con normalidad, creo que hay que explicarla y hablar de ella con toda la normalidad del mundo, pese a lo que está tratando. Bien, nos vamos a situar en el presente, allá por los años 80 más o menos, con nuestro protagonista, porque la novela está escrita en primera persona y nos la narra nuestro protagonista, que no tiene nombre. Un chico de 25 años. Está esperando a alguien muy especial en la casa familiar, donde, bueno, pues digamos que está solo, y cuando digo solo, quiero decir que está huérfano. Y bueno, pues para saber a quién está esperando y lo que va a ocurrir después, entonces el protagonista nos va a contar su historia. Nos vamos a situar a principios de la posguerra española, tras la guerra civil, y vamos a conocer a su familia, que es una familia de, bueno, pues de rango abolengo, de posibles, andaluza. Este protagonista, este chico, digamos que es el menor de 2 hermanos y no ha sido querido por los padres. Vino como, pues, por casualidad, un imprevisto. Entonces siente ese rechazo por parte de sus padres y especialmente por su madre. El único que le da cariño, amor, es su hermano mayor. Es tanto el cariño y el amor que le da que entre ellos existe una relación, se va iniciando una relación más allá de la relación de hermanos. ¿Me vais entendiendo? Los dos son menores de edad. Es por ello que el autor va a ir relatando la historia de estos dos hermanos, pero también nos va a relatar la sociedad en la que se rodea, de la clase alta, de curas, que, como os podréis imaginar, también hay hechos en los que el cura y este niño, pues, me estáis entendiendo. Y bueno, pues vamos a conocer también las relaciones que va teniendo nuestro protagonista con compañeros de colegio, instituto y demás.
digamos que el autor hace algo muy inteligente y es que nos va a hablar de esta relación, especialmente de los hermanos, cuando ambos son menores de edad. Hay un hecho que hace que los hermanos se separen. Es por ello que luego ya volvemos al inicio de la novela y tras la muerte de los padres vemos cómo este chico está esperando a su hermano, el cual no viene solo. Y hasta ahí puedo leer, luego ya la historia avanza. Pese a lo que está contando, son de estas novelas que son muy duras por lo que te están contando, pero que te la cuentan de tal manera, es que es fastidioso decirlo, pero es que es muy bonito. Es que hay que leer la novela. Está muy bien escrita. Es una historia, pese a que obviamente no podamos comprenderlo, eh, de cómo una persona logra el verdadero amor. Es que no hay más miramiento, no hay nada que puedan estar diciendo esto me va a poner trabas por aquí, me va a poner trabas, le van a poner las trabas sociales múltiples, pero ellos se tienen el uno al otro. Es que no hay más, no hay nadie más. Nada más que ellos comprenden lo que ellos sienten y cómo lo sienten y lo que significa el uno para el otro, incomprensible para el resto de la humanidad, incluso para el lector, pero te hace recapacitar, te hace pensar lo que es la soledad, lo que es el sentirte no querido, encima por tus padres, sentirte aislado, sentirte menospreciado, y cómo encuentras el verdadero amor, el verdadero cariño. Hay que leerlo para poder tener una visión, creo que distinta y en parte comprensible. En parte comprensible. Es que, como digo, hay que leerlo. Si yo ahora mismo estoy diciendo esto, os podéis estar arañando la cara diciendo, pero ¿qué está diciendo este tío entre dos hermanos? Que, en fin, es una historia que, como digo, está por encima de las demás, de las otras 7 que he leído. No vais a leer nada igual. Una historia, yo creo. Hay una novelita, bueno, una novelita, no, perdón, hay un novelón que también trata este tema, pero de manera distinta, un clásico español. No voy a decir cuál es porque no puedo decir cuál es. Es del siglo XIX, español, pero claro, lo trata de otra manera, es muy distinto. Esto, digamos, que lo lleva, digamos, de una manera, pues sin miramientos. O sea, esto es lo que hay y es nuestra vida, solo se vive una vez, los dos lo aceptamos, los dos sabemos lo que sentimos, lo que queremos y nada, y se ponen el mundo por montera y allá que cada cual juzgue, critique y considere lo que tenga que considerar. Yo la considero maravillosa. Lo he pasado un poco mal explicando la anterior novela. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero sobre todo para juzgar, sobre todo para juzgar primero hay que conocer. Yo, como digo, os invito a que leáis El Cordero Carnívoro, que por cierto es la primera parte de una especie como de trilogía que dentro de poquito leeré la segunda que telita también lo que viene siendo un poco bueno, no sé, el leitmotiv. El hecho principal es, creo que va de una monja, se llama María República, va de una monja. Bueno, exactamente tampoco sé exactamente qué es lo que no sé si es drogadicta o algo. No, no sé, algo de eso me suena a mí. Ya os hablaré de ella.
Bien, continuamos. Más novelas. Es el turno de La bancarrota de Julia López de Almeida, novela brasileña, escrita en 1901. Es la tercera novela que leo de esta autora y es la que más he disfrutado de las tres. Leí La intrusa y la otra, perdonadme, La familia de Medeiros. Pues la tercera novela, publicada además por Libros de Seda, que está publicando pues en la obra de esta autora que yo desconocía por completo. Y como digo, es la que más me ha gustado, más he disfrutado. Mira que La intrusa tiene una historia bastante peculiar, pero digamos que en conjunto la que más me ha gustado ha sido esta. Nos vamos a situar en el Brasil del siglo XIX, vamos a conocer a su protagonista, Francisco Teodoro, un hombre que viene de Portugal, con una mano delante y otra detrás, y poquito a poco con el trabajo mm, incansable, consigue hacer un imperio. Se dedica especialmente al cultivo del café. De llegada a determinada edad, pues obviamente quiere compartir esa fortuna y sentirse pues también realizado como hombre, casándose y queriendo tener hijos. Es por ello que, bueno, pues la afortunada va a ser Camila, que es una mujer de los bajos fondos y que la va a hacer ascender. Ella es bellísima y, bueno, pues el matrimonio pues se va a ir relacionando pues con la alta sociedad de la zona. Entre ellos serán grandes amigos del doctor. El doctor que mantiene relaciones con Camila. Mientras que su marido pues no sabe absolutamente, pero que su marido también hace de las suyas, de la cual si es conocedora su mujer, entonces dice, pues si él las hace, pues yo no voy a ser menos. Te lo dice así y por eso mantiene una relación. Lo que pasa es que ella no es picaflor, ella una relación con el mismo, que es con el doctor. De la cual gran parte de los personajes que pueblan esta novela van a saber, pero que van a hacer mutis por el forro. Entre ellos, su hijo mayor. Su hijo mayor estará al tanto de lo que hace su madre. Este hijo mayor es muy revoltoso, recuerda en parte a Cañas Ibarro, creo que se llamaba Tonet, el nieto, que era un vago, que quería vivir la vida, en fin, pues recuerda mucho a este personaje. Va a ser, digamos, el quebradero de cabeza de su padre y el ojito derecho de su madre. Vamos a conocer las relaciones, como digo, de esta familia, cómo van evolucionando hasta que llega la bancarrota y cómo a partir de ese momento se desenvuelve toda la historia. Sin más. El problema que tiene esta novela para mí es el título. Porque obviamente sí, claro, que trata de la bancarrota. Lo que pasa es que la bancarrota está hacia el final de la novela. Entonces, tú estás leyendo la novela súper bien, enganchadito y demás, con unos buenos personajes, unas buenas historias ahí entremezcladas, unas con otras. Y claro, estás diciendo, pero bueno, cuando llega aquí el infortunio, no llega, casi hasta el final. Entonces, prácticamente el título es un spoiler, ¿no? de la novela. Aún así, merece mucho la pena esta historia. Yo lo he pasado súper bien. Los retrata en parte, sí, los bajos fondos del Brasil del momento de finales del siglo XIX, pero no logro yo encasillar a esta autora como una autora naturalista tipo sola o sobre todo tipo sola. Sí que está un poco más en la línea
como de una vida de Guy de Maupassant, que es más realista que naturalista. Tiene ciertos toques, pero no se centra ni en los bajos fondos y digamos que, no sé, tampoco veo esa dependencia genética de los hijos con respecto a los padres. En fin, se me queda un poco más realista. Aún así, es muy buena. Es unos grandes personajes. Tiene un misterio también que tiene que ver con el doctor. Está bastante bien. O sea, como digo, una historia familiar de cómo están en pleno auge y cómo poco a poco van decayendo bueno, cómo se desenvuelven eh, hacia una nueva vida que no se esperaban. Así que La bancarrota, por mi parte, también muy recomendable. Después leí en mi club de lectura Clásicos Universales. Empezamos pues a lo grande con una de esas obras clásicas, pero clásicas por excelencia. El año pasado leí La Odisea y era el turno de la Ilíada de Homero, escrita en el siglo VIII a.C. Yo cuando he escuchado hablar de esta novela, dicen que es una novela que trata sobre la guerra de Troya. Hombre, vamos a ver, queridos y queridas y querides míos, la guerra de Troya duró 10 años. Y aquí se nos cuenta el último año, pero no ya solamente el último año, sino 50 días del último año. O sea, un mes y medio de la guerra de Troya. No me toquéis el higo, por favor, diciendo que esto va de la guerra de Troya. No. O sea, va de justo el final de la guerra de Troya. Es que te cuentan un mes y medio de 10 años. Vamos a ver si especificamos bien las cosas, porque el rango que nos está contando de esta historia es así, de una cosa que es así. O sea, vamos a ver. En fin, pero ha estado muy bien. Tiene, bueno, en esta obra vamos a conocer la cólera de Aquiles, que es lo que va a dar fin a la guerra de Troya. La guerra de Troya entre griegos y troyanos, donde vamos a conocer el mundo terrenal y también el mundo celestial. El mundo celestial, que es lo mejor de esta obra, cómo los dioses confabulan para que ganen, digamos, el pueblo que ellos quieren. Y cómo entre los dioses también se hacen las triquiñuelas para que no logren ayudar a su bando. O sea, los dioses, digamos que son como unas especies de titiriteros que mueven marionetas, que son los propios personajes, los propios guerreros de la guerra de Troya en ambos bandos. Entonces ellos van manejando, como si fuese un tablero de ajedrez, y van moviendo sus fichas. Es más o menos así, o sea, están regidos, dominados por los dioses. Entonces la guerra va a ir dando tumbos de un lado hacia otro por culpa de los dioses. Pero va a ocurrir un hecho fundamental para que Aquiles, que es el protagonista de esta historia, lleve a cabo su cólera y entre en acción en la guerra. Porque hasta el momento había dejado de luchar y tenía un parón que pasara lo que pasase, independientemente de que su pueblo, de que los griegos fueran perdiendo, él no intervenía. Lo que pasa es que ocurre un hecho, no os lo voy a contar, que es lo que hace que Aquiles entre en acción y con él la cólera de Aquiles para dar fin a la guerra de Troya. El final me pareció brutal, precioso, muy humano y bueno, es una obra que tiene cierto tramo de la historia que es un poquito pesada, un poquito repetitiva, porque como digo, es la guerra de Troya entre estos dos pueblos, como unos ganan, otros pierden, luego los que perdían ganan frente a los otros, que si tal mata a quién, que si tal lucha con quién, o sea, un montón de nombres, muchísimos, pero que muchísimos nombres, que
que no te dicen absolutamente nada, no sabes quiénes son ni nada por el estilo. Solamente hay uno que es, digamos, un poco más importante, eh, dos o tres que son importantes, pero hay uno que es central, y no estoy hablando de Aquiles, es central. Pero ya os digo, esta parte se hizo un poco como repetitiva, aburrida, porque como no te conoces a los personajes ni nada, pues no sé, pues que gane este, que este dio muerte al otro, pues lo mismo te da que te da lo mismo. Pero es, como digo, muy repetitivo hasta que luego ya entra Aquiles, hasta que no llega Aquiles a la guerra, que es ya más o menos la mitad de la obra, hasta el final, ya sí, ya dices, esto ya es otra cosa. Es bastante amena en esa parte ya hasta el final, es muy amena, a mí me gustó mucho, me entretuvo bastante, la disfrutamos muchísimo en el club de lectura, muchos comentarios, muchas referencias a muchos personajes, porque hay una chica que se llama María que es experta en estos temas clásicos y nos hablaba de ciertos personajes, lo que ellos significaban en la historia y demás. Importante deciros que vamos a ver, porque se me había olvidado, que Aquiles es semidios, porque es hijo de padre terrenal y madre celestial, madre diosa. Entonces, de ahí la cólera de Aquiles, que claro, pues es mucho más fuerte que cualquier ser humano. Entonces, de ahí la importancia de este tramo de la historia, de la guerra de Troya, y que va a dar fin a esta, gracias a Aquiles y su cólera, su poder divino. Pero como digo, los dioses, que son buenísimos, de verdad, son buenísimos, tienen mucho que ver en todo esto. Así que, recomendada queda. Vamos con más tochos, porque he leído tochos estos 2 primeros meses que me han tenido, la verdad, que un poco agobiado y cansado. Es el turno de Qué verde era mi valle de Richard Llewellyn, novela de 1939. Esto me lo regalaron por mi cumpleaños, que por eso no os hablé de ella en el anterior vídeo. Al igual que Una vida de Guy de Maupassant también me lo regalaron por mi cumpleaños y no hablé de ella. Pues fueron dos regalitos importantes. Me ha gustado, pero, a ver, es una novela que yo no tenía... no, o sea, no sabía exactamente de qué iba. No sabía así un poco a grandes rasgos. No sabía qué esperarme. Pero, y lo que me he esperado, pues no me ha decepcionado ni mucho menos. Es una muy buena novela. Como he dicho, no he tenido decepciones. Pero sin esperarme nada, tampoco me esperaba esto. ¿Por qué? Porque es una historia muy bien contada, muy tierna, porque está contada desde el punto de vista de un niño que vive en Gales, en las minas de Gales. Nos va a contar su vida, al igual que el Cordero Carnívoro. Digamos que nuestro protagonista, que es Hugh, nos va a contar su historia. Y claro, nos la cuenta desde ese punto de vista tan infantil, luego juvenil, porque va creciendo. Y claro, la visión que él tiene, pues vale, sí, es muy genérica, pero es una novela que digamos que toca muchos temas, pasa por muchos personajes, pero no profundiza en nada. Te haces una idea de todo lo que está pasando, de cómo vivía esta gente, de lo que estaba pasando esta gente, tanto en lo personal como en lo profesional, pero no profundiza en nada. Es, digamos, una historia que habla sobre el recuerdo de una época, porque el que habla es este pequeño de la familia, que no me acuerdo ahora cuántos hermanos, si son 5 o 6 hermanos, que viven bien, trabajan en la mina,
Nos van a contar sus historias amorosas entre de los hermanos con distintas personas, obviamente. El trabajo en las minas, cómo se forman los sindicatos, porque empiezan a haber problemas, más horas de trabajo, menos sueldo. En fin, esto típico que también de ello hablaba Sola, pero Sola sí que profundizaba. Richard Lewling no profundiza en nada, te lo cuenta de todo, de forma todo muy por encima, que te llegas a enterar, sí, pero no profundiza en nada, ni en lo personal, ni en lo profesional. Entonces es una novela, pues, que no te golpea, aunque tiene algún momento, sí que es duro, por cómo ante la huelga hay familias que mueren de hambre, pero todo es como muy superficial, todo es como, te lo cuento así como de pasada y punto. No profundiza, no profundiza, como digo, en nada concreto. Y luego se detiene a lo mejor en algunos hechos que digo, pues, no, a mí esto profundiza más, métete más en otras cosas más que en esto, pero todo tiene un sentido, claro, es que todo tiene un sentido, pero como digo, es una novela agradable de leer si te gustan los clásicos, si más o menos te identificas conmigo, esta novela te va a gustar, porque a mí me ha gustado, pero como digo, sin esperarme nada, tampoco me esperaba esto. El final, hay un momento culmen que es importante, que sí me recordó en parte a Germinal, pero que digamos un poquito de mazazo que te ha dado la novela, un poquito de mazazo, porque está un poquito explicado, pero como digo, no profundiza en nada. Todo te lo cuenta de una manera rápida, sin profundizar en nada de ello, y bueno, pues sabes de muchas cosas, pero sin llegar al quid de la cuestión. Pero como digo, está bien escrita, no utiliza un lenguaje ni poético ni nada por el estilo. Es como si lees, no sé, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, es ese estilo, o la de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Ese estilo que está bien escrito, sin artificios ni nada. O sea, bien, correcto, punto. Es extensa, pero es muy ágil de leer. Los capítulos son cortos y tal, y avanzas. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas, pero sin profundizar. En definitiva, que es una muy buena novela. No puedo decir que esto sea una mala novela, pero posiblemente sin tener yo nada en conocimiento de ella, esperaba otra cosa. No me esperaba esto. Y si me esperaba un poco esto, me lo esperaba un poquito más profundo. Se me está entendiendo, ¿verdad? Pues ya está. Qué verde era mi valle. Muy verde, muy verde. Llega el turno de la segunda lectura conjunta, es decir, la lectura conjunta que realicé en el mes de febrero. Si en el mes de enero leí una obra de literatura clásica griega, ahora le tocaba el turno a la literatura clásica latina. Y para ello leímos El asno de oro de Apuleyo, novela del siglo II después de Cristo. Para mí esa novela ha sido una relectura, pero vamos, que ha sido una lectura porque es que no me acordaba de nada, porque eso lo leí yo en el instituto, en latín, y aquellos años. Bien, Apuleyo era una persona muy erudita. Él era latino, nació en el norte de África, que era una provincia de Roma, y bueno, pues conocía también, porque había viajado mucho, las culturas, tanto la griega como la egipcia, y eso se nota, se traslada a esta obra. También se conoce el asno de oro como las metamorfosis. Y bueno, pues vamos a conocer a nuestro protagonista, que es
Lucio, un chico de clase alta, que llega a Grecia, porque la obra está ambientada en Grecia, y allí pues vamos a conocer un poquito la sociedad a través de ciertos personajes y cómo él mantiene, se queda en la casa de unos conocidos suyos y cómo él mantiene una relación amorosa sexual con la criada. Los dueños de esta casa, incluso de esta criada, pues concretamente ella hace hechizos mágicos. De hecho, se convierte, no sé si era en un águila real o algo de eso, o en un búho, no me acuerdo, en un ave, era un ave. Entonces, Lucio quiere experimentar eso. Entonces le dice a su amada que, bueno, pues que espíe a su dueña, que vea cómo hace el hechizo, porque él también quiere convertirse en un águila imperial, vamos, en un ave, en algo de eso. Entonces, ella lo que hace es espiarla, ve cómo se transforma y le lleva esa misma pócima a Lucio para que se la tome. Lo que pasa que algo salió mal, no tuvo ella en cuenta, que en lugar de en un ave, pues le convirtió en el animal más bajo que te puedas echar a la cara, por muy bonitos que sean y muy tiernos, pero le convierte en un asno. Entonces, el único remedio que tiene para volver a ser humano le dice que es comiendo rosas. Pero hasta que llega a comer rosas, vamos a conocer el peregrinar de Lucio como asno. Vamos a ver cómo pasa por distintos amos y con ello nos va a retratar la sociedad del momento. Concretamente la sociedad griega y también la egipcia, porque digamos que los hechizos, toda la magia, el esoterismo, va a tener un papel fundamental, especialmente hacia el final de la obra. Se la considera que es una novela que, bueno, pues puede ser el inicio de la novela picaresca. En parte se puede concebir así. Y como digo, a través de cada amo vamos a conocer muchas salvajadas que se producen. El lenguaje soez que hay en esta obra es brutal. También tiene momentos de humor, momentos muy duros, muy duros. Tiene que pasar por diferentes amos que a cada cual peor, cada uno con más que con sus virtudes, con sus defectos. Y sobre todo es una novela de novelas. Es decir, hay muchas historias que se cuentan que amenizan lo que viene siendo la historia principal. De hecho, Cervantes se inspiró en esta obra para su Don Quijote de la Mancha. Y a diferencia del Quijote, que posiblemente que te corten la historia con ciertas historias ahí entre medias, pues a lo mejor gusta menos, en este caso se agradece. Las historias que se cuentan son mucho más divertidas que lo que viene siendo la historia principal de Lucio como asno. En ella se nos cuenta, se nos narra también la historia de Cupido y Psique, que es la más larga, la más extensa, está incluida en esta obra, aparte de más historias que contienen. Como digo, la historia principal es el peregrinar de Lucio desde que se convierte en asno hasta que vuelve a ser humano y el precio que tiene que pagar por volver a ser humano. A raíz de ahí conocemos la sociedad del momento, el tipo de personajes pecadores a no poder más. Es que son todos pecadores, es que no hay ni uno bueno. Yo creo que es que no hay ni uno bueno. Como digo, todos con sus defectos, más que con sus virtudes. Salvo luego ya el final, pues bueno, pues donde interviene la cultura egipcia y todo ese esoterismo, toda esa brujería, hechicería y demás,
que tiene un peso importante en esta obra. Es cortita, se lee bien, es amena, lo vais a pasar bien, tiene momentos, como digo, muy duros que impactan, sorprende el lenguaje, cómo lo explica, o sea, sin ningún tapujo ni nada, y estamos hablando del siglo II después de Cristo. Luego llegamos al siglo XIX y nos venimos con mojigaterías y demás. En fin, realismo puro y duro. Bien, seguimos y lo hacemos con otro tocho, pero tochal, ¿eh? 2 meses para leer esta novela, también porque la leí en lectura conjunta. Yo creo que es la primera vez que intervengo dentro del club de lectura de La pecera de Raquel, donde éramos tropecientos comentando la obra. Ha sido increíble porque a pesar de ser tropecientos, pues los tropecientos no comentan. Y las opiniones, pues eran, la verdad, que muy buenas. Lo he pasado bastante bien, en el grupo de lectura. Para leer El retrato de una dama de Henry James, novela de 1881. Compacta la letra, si lo veis, es que ni una nota a pie de página, ¿eh? Ya les vale. Dios mío de mi vida, o sea, agobia un poquito. La edición agobia un poquito. Bien, nos vamos a ir hasta Inglaterra para conocer a nuestra protagonista, que es Isabel Archer, una norteamericana que llega a Inglaterra porque se ha quedado huérfana, y entonces su tía, que también es norteamericana, va hacia allí, la visita y se la trae. Ella es bellísima, y digamos que va a tener encandilado a gran parte de los personajes masculinos que pueblan la novela. Vamos a ver cómo estos personajes masculinos quieren conseguir a esta mujer, cómo ella los va rechazando, cómo ella quiere casarse, si quiere estar con un hombre es por verdadero amor, no por interés. Entonces va a llegar un momento determinado en la trama en la que va a dar un giro la vida de esta chica, y va a ser ya, aparte de guapa, va a ser rica. Entonces va a salir otra serie de pretendientes que pues la van a cortejar, y ella sí, en ese momento sí que se va a decidir por uno de ellos, y se decide por pleno amor. Ahora, eso sí, lo que ella esperaba, al igual que en Una vida de Guy de Maupassant, pues no va a ser la realidad. Lo bueno, lo malo, no lo sé. Bueno, el caso es que esta protagonista actúa en consecuencia. Es decir, ella ha cometido el fallo pese a todas las advertencias del mundo, y digamos que no va a dar un paso atrás, va a acarrear con las consecuencias de su fallo. Es una obra donde vamos a ver la diferencia de pensamiento, de saber estar, de concepción del mundo, del trato hacia los demás, entre la sociedad norteamericana y la sociedad europea, concretamente inglesa. Es este contraste. Esto mismo pasa con la obra de una de sus pupilas de este autor, que es Edith Wharton. En La edad de la inocencia también pasa esto, pero al revés. Nos vamos a Estados Unidos y llega la condesa Olenska, que es francesa, y cómo ella tiene otra forma de pensar, de ver el mundo frente a los americanos. Pues aquí es lo mismo, pero al revés. Cómo esta mujer confronta con las ideas, las maneras de ser, de estar, de comportarse
frente a los personajes que, digamos, se han hecho, pese a que son norteamericanos, pero ya se han hecho ingleses porque están viviendo ahí en Inglaterra, digamos, a la moral europea, inglesa concretamente. Es este contraste, es este choque. Y como digo, esta protagonista que en lugar de intentar reparar su vida, el daño que está sufriendo, decide llevarlo a cabo porque ese ha sido, como lo digo, el punto que ya ha tomado en su vida, entonces no se va a echar atrás, ella va a acarrear con las consecuencias de sus actos, tanto de los buenos como en este caso de los malos. De esto va la historia. Hay mucho salseo aquí en esta novela, muchísimo salseo. ¿Le sobra alguna paginita? No digo yo que no. No digo yo que no. Y luego estas novelas muy irónicas, que a mí me ponían por momentos me ponían un poco enfermo, porque sí es cierto que tiene, sobre todo entre tía y sobrina, hay unos diálogos, pero que son buenísimos. Cómo la sobrina hace frente a la tía, pero de forma como educada, como que no quede la cosa zas, ¿sabes? Ahí te la mando. Pero luego hay momentos, muchos momentos, donde están todos como irónicos, como satíricos, queriendo quedar por encima del otro. Es como cuando, por ejemplo, te dice, vamos a suponer que dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Y la respuesta es, según usted, ¿cómo debería estar? ¿Bien o mal? ¿Me entendés? O sea, pues así, un montón de diálogos que pero, lo puedes contestar como Dios manda. O sea, ser más claro. Es la ambigüedad. Por eso es todo muy ambiguo, como es el propio Henry James en gran parte de su trayectoria literaria. Hay mucha ambigüedad, ¿no? No los conoces como del todo. No llegas a conocer a ningún personaje, porque todos hablan como con esa ironía y como por quedar por encima de ti, por encima del otro, pero es constante. ¿Sabes? Este toma y daca es constante entre los personajes, entre unos y otros, y a lo largo de toda la novela. Pero muy apasionante, yo creo que, a ver, yo he leído Washington Square, he leído Otra Vuelta de Tuerca, no tiene nada que ver, esto se lo come, pero vamos, con patatas, es muy buena, pero como digo, creo que es un poco cansina, es un poquito cansina la novela, pero recomendable. Y cerramos este resumen de lecturas, creo que va a ser larguito, ¿no? Yo creo que me estoy extendiendo bastante. En fin, es lo que hay. Como digo, cerramos este resumen de lecturas y lo hacemos con una novela que leí por recomendación vuestra. A ver si me seguís por Instagram, entonces por recomendación de los que me siguen por Instagram, porque hice una encuesta entre 3 novelas cortas, ¿cuál de estas 3 preferís que lea? Y ganó, no por mayoría absoluta, estaban las 3 bastante igualadas, pero con un poquito más de votos ganó justamente La pupila de Henry James, que es Edith Wharton con Las hermanas Banner, novela de 1892. Lo tengo que mirar, lo tengo ya apuntado porque no me acordaba. 1892. Es una novela muy distinta a La edad de la inocencia y La casa de la alegría, que son las 2 grandes obras que he leído de esta autora y que las 2 en distintos años se han colocado en mi top de mejores lecturas. Porque aquí vamos a los bajos fondos. Vamos a conocer a estas 2 hermanas que ya son, bueno, pues ya tienen una determinada edad, son maduritas, viven solas en una mercería como en un pasaje, es como en Terracan, más o menos, ese estilo, como esos pasajes de comercios y demás, en una mercería y ahí tienen también su propia vivienda. Viven solas, no tienen a nadie, se relacionan con algunas vecinas,
pero poquito más. Su vida discurre en la mercería, entre mercería, la casa y hacer alguna determinada compra, no mucho más. En este momento en el que las conocemos, una de ellas compra un reloj que no tenían, un gran reloj para la casa, y bueno, pues hay un cierto interés, especialmente de una de ellas, en el relojero. Concretamente la que va a comprar el reloj. Está interesada en el relojero. Al final entablan una serie, como una especie como de amistad, y vamos viendo cómo este relojero va a visitarlas constantemente y también está en una situación, la verdad, que muy baja económicamente. Y bueno, es un personaje bastante enigmático. Él va a ir constantemente a la casa de estas hermanas y va a sentir la atracción hacia una de ellas. Pero la historia, digamos que va a pegar un giro y al final se va a ir con la otra, ¿vale? Y a partir de ese momento, la novela se convierte, a mí me recordó mucho a cualquiera así de las novelas de Stefan Zweig, con ese halo de misterio. Pues la novela se va a convertir un poco en eso, con un halo de misterio, qué es lo que está pasando. Y, además, y ahora que ahora mismo que me estoy acordando, porque como hay una serie de cartas para comunicarse entre las hermanas, me recordó también un poco a la prima Rachel. Este misterio, cosa de luego de dejar de seguir de escribirse, de no saberse la una de la otra, va a haber un misterio en esta novela que la verdad que te tiene bastante intrigado. Está bien, me ha gustado. El fallo que yo le veo a esta novela es que Edith Wharton creo que no sabe defenderse en los bajos fondos. Es algo que creo que obviamente desconocía y no te integras tú en los bajos fondos de Nueva York. Ella te habla muy bien en La Casa de la Alegría, en La Edad de la Inocencia, de las altas esferas y te lo retrata estupendamente. Yo creo que aquí cojea un poco en ese sentido. Pero la historia es cortita, porque además aquí vienen dos novelas, Ethan Frome y las hermanas Banner. Son 150 páginas que se leen en nada, es muy adictiva al principio. Te cuesta un poco porque no pasa gran cosa, pero ya una vez que surge este misterio y quién es realmente este relojero y por qué las hermanas dejan de comunicarse una vez que una se casa con este relojero, en fin, hay un gran misterio que obviamente se resuelve al final y la verdad que es una novela que te deja pues bueno, pues con un buen sabor de boca. En general, no digo ni que acabe bien ni mal, te deja un buen sabor de boca por la historia que has leído, de que bueno, pues pese a la brevedad, está bastante bien. Así que una buena manera, si no conocéis a la autora, a Edith Wharton, de entrar en ella, eso sí, entraréis por lo cortito y por lo bajo, pero hay que subir para leer La Casa de la Alegría y sobre todo La Edad de la Inocencia. Pues sí, se me ha echado el tiempo encima, yo me tengo que ir, pero vamos, urgentemente. Hasta aquí este resumen de lecturas y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme qué os han parecido estas obras, si las habéis leído, si os llama la atención, qué habéis leído en estos 2 primeros meses, qué obra importante habéis leído que tengo que leer, que me recomendáis. En definitiva, contadme lo que queráis, que nos hablamos por comentarios. Nos vemos en próximos días, así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Os mando un beso enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, although we show up.